Me han invitado a que comparta un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Siento que con el cambio de ordenador cambian las cosas también y no sé qué va a salir en la pantalla, pero algo más o menos para seguir lo que queremos decir. Mateo 24, versículos 45 al 51. Por lo menos lo que me dijeron. Creo que vamos bien, ¿no? No me he cambiado de texto. Mateo 24, 45. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando leemos pasajes como este, pues a veces te hace estremecer y nos hace reflexionar. No son palabras nuevas, las hemos leído muchas veces. Estos capítulos 24 y 25 de Mateo, este sermón escatológico, constantemente lo traemos a nuestra referencia, porque estamos preocupados por saber el día, la hora, el momento, cuándo el Señor vendrá. Pero como habéis visto en semanas anteriores, no lo sabemos, no está en nuestra disposición. Pero sin embargo, cuando lees este último párrafo del capítulo 24, una palabra que a mí me llama la atención de primeras es esta: siervos. Siervos. Porque de una forma especial el Señor va a dar una ilustración en la cual está contestando lo que acaba de decir en el versículo 44. Estad preparados, velad, porque no sabéis cuándo he de venir. Entonces vivid como siervos. Es la ilustración que el Señor nos quiere dejar. Y fíjate que hasta aquí el Señor ha hablado de las tribus, las razas de la humanidad, ha hablado de los creyentes como los escogidos, y ahora cambia el vocabulario. Y por primera vez en este capítulo habla de siervos. Y en el capítulo 25 va a haber varias parábolas que van a insistir en esta realidad. De los talentos, las vírgenes, parábolas que nos van a hablar de la relación que tenemos con el Señor. Y esto empieza aquí. Porque no sabéis cuándo vendré, estad preparados, vivid como siervos. Pero sabes, uno de los problemas que tenemos cuando leemos esta palabra en el castellano es que, como nuestras culturas occidentales, gracias a Dios, han dado un paso adelante en la abolición de la esclavitud, en la defensa de los derechos humanos, que cada día son menos, pero bueno, decimos que están ahí, pues el concepto de servicio ha desaparecido de nuestras mentes. El concepto que estaba usando esta palabra, doulos, ha desaparecido de nuestra mentalidad. El siervo del que está hablando con esta palabra, era la persona de más baja clase dentro de una familia. Aquel que lavaría los pies, aquel que no tenía derecho ninguno, aquel que no podía aspirar a nada, aquel que estaba limitado en todo. Este es el doulos. Claro, el Señor Jesús nos dice que ante la realidad de su venida, nosotros, la humanidad al completo, no somos más que siervos incapaces de controlar los tiempos, incapaces de determinar cuándo, incapaces de aspirar a algo por nosotros mismos. Nada tenemos, nada somos, nada merecemos. Y sin embargo queremos controlar los tiempos. Y nos arriesgamos a decir cuándo el Señor tiene que venir, cómo tiene que venir, de qué forma. Estamos casi diciendo quién va a estar entre los escogidos y quién no. Y nos abrogamos una serie de derechos que no nos competen. Somos siervos. Estamos aquí para lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Sabes lo que es esto, verdad? Sin embargo, esto nos cuesta, que nos duelen los riñones. Tenemos un lumbago que siempre nos afecta a la hora de servir, ¿verdad? El resfriado. Sin embargo, el Señor no nos ha dejado en esta tierra para otra cosa más que para esto, para ser siervos. Y si olvidamos este concepto, estamos perdiendo de vista la realidad de que Él viene. Y Él viene a buscar a siervos, no a señores. Y viene a buscar a enfermos y pecadores, no a sanos. Y viene a buscar a personas que se han arrepentido y han reconocido su condición, no a personas que viven por encima de lo que son. Por eso cuando te paras a ver la realidad de que el Señor viene,
dice, pues que yo vengo, ¿cómo estás viviendo? ¿En qué posición está? Y quisiera muy brevemente en esta mañana ver esta parábola, permitidme usar este término, parábola, porque algunos dicen que es enseñanza, está dentro de un sermón, pero creo que es una parábola donde el Señor quiere dejarnos ideas e informaciones de una forma clara que nos vayan a anticipar lo que va a venir. Y podemos delinear en el versículo 45, en este primer versículo, cuáles son las líneas de esta parábola. En primer lugar, nos va a hablar de siervos, ¿verdad? Nos va a hablar de estas personas que es la única forma que tienen para realizarse con el Señor. La única forma de esperar al Señor es sirviendo, cumplir con una tarea encargada que se ha dado a cada uno. Nos habla de siervos, pero en contraste con los siervos se nos habla de un Señor. Y el Señor, claro, no es un título de dignidad. Para los primeros creyentes, en tiempos de Pablo, de Pedro, se negaban a llamar Señor al César, porque el único Señor era Dios, el Señor Jesucristo. Era un título de autoridad, un título de poder, un título de posesión, un título de que el único que tiene la autoridad es el dueño. Y cuando te ponías en la imagen de una casa, en tiempos de Jesús era esto, el Señor era el amo de todas las cosas. Pero también este pasaje, versículo 45, nos dice que el Señor deja a su siervo fiel y prudente con una tarea. Y es muy curioso, esta expresión puso sobre su casa. Según leas los manuscritos antiguos, hay dos posibles traducciones, o dos posibles palabras que usan los escribas para traducir este concepto. La primera es la palabra terapia. ¿Nos suena, verdad? Esa palabra griega, terapia, significa restaurar y atender las necesidades. En un sentido, el Señor deja a sus siervos para restaurar las grietas en su trabajo, en su casa, para atender las necesidades que hay. La segunda, oiketeia, que tiene que ver con cuidar todo lo concerniente a la casa. Son similares. Quizá la primera nos da la idea de sanidad, de una necesidad espiritual, una necesidad que hay también. Dos posibles traducciones de una misma tarea, pero que abren el abanico de lo que el Señor está diciéndonos. La labor del siervo tiene que ser restaurar, cuidar, cubrir, tapar todas las grietas que la enfermedad ha causado en esta casa. Claro, si nos ponemos a espiritualizar, sabemos, ya enfermedad, pecado. ¿Cuáles son las secuelas del pecado en nuestra humanidad? Todas. La enfermedad es consecuencia del pecado. Las crisis son consecuencia del pecado. La corrupción es consecuencia del pecado. Y la maldad es consecuencia del pecado. Consecuencia de Génesis 3. Y todo lo que ha derivado desde Génesis 3, desde el hombre separándose de Dios. Los escogidos de Dios, los siervos de Dios, estamos llamados para tapar. Sin embargo, el ser humano, cuánto rehusamos esta tarea y buscamos otras cosas. Pero también esta parábola nos habla de tiempos. Bueno, ahí se ha perdido un poco de la hoja, pero habla de los tiempos de Dios. El Señor ha insistido, versículos 36, 42, 44, los versículos anteriores, no conocéis los tiempos. No os corresponde a vosotros. Claro, cuando habla de tiempos, aquí tenemos uno de los problemas de la modernidad. Tenemos las agendas llenas, con horarios muy delimitados y sabemos lo que tenemos que hacer a meses vista. Pero aquí el Señor no está hablando del cronómetro, no está hablando del reloj, está hablando de las épocas de Dios, de las edades. Los tiempos en los cuales Dios da oportunidad. El tiempo de Dios para nosotros no tiene una hora fija, son sus etapas. ¿Cuándo acaba el kairos de Dios? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo será eso? Cuando Él determine. ¿Y a nosotros qué nos toca? Servir. No andar buscando señales de los tiempos. Sí tenemos que ver las señales, pero no para estar asustados. ¿Estaremos en la tribulación o no estaremos? ¿Qué será? ¿Tendremos para comer o no tendremos? ¿Quién es el 666? ¿Y cómo será la marca? ¿Y dónde nos la pondrán? ¿En la mano o en la frente? ¿Y podrá atendernos el médico o no? Y empezamos a angustiarnos con una serie de cosas que no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ver las señales y aprender las lecciones. El Señor está cerca. Y por tanto, si el Señor está cerca, ¿qué espera de mí?
¿Que me compre una casa autoabastecible en las afueras de la sociedad y me esconda allí? No. Espera que confíe en Él y que viva como siervo, sirviendo en esta casa donde el Señor me ha dejado hasta que Él venga. Lo demás es cosa suya. ¿Qué es lo peor que puede pasar al pueblo de Dios en un tiempo de tribulación? ¿No cantamos y afirmamos que a los que a Dios aman todas las cosas cooperan para bien? ¿Qué es lo que puede pasar en este mundo que no coopere para nuestro bien? ¿Hay algo? Persecución, peligro, muerte, espada, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. ¿Hay algo de esto que determinamos como tribulación que no está revelado en este pasaje de Romanos 8? Sin embargo, Pablo dice, en todas estas cosas somos un poquito contentos. ¿Dice esto? ¿Qué dice Romanos 8? En todas estas cosas somos ¿qué? Preocupados, porque no nos va a llevar la cuenta. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Estás convencido de eso? ¿Por qué nos preocupa el mañana? ¿Por qué atemorizarnos de lo que dicen los hombres por ahí? Líneas generales de esta parábola. Ahora, cuando el Señor nos da esta parábola, nos dice, los tiempos no lo sabes, tu tiempo ahora es el tiempo de servir a Dios. Lo que venga no es tu preocupación, sirve hoy. Y donde estás, sé fiel al Señor. Sé siervo fiel y prudente. Ahora, en este pasaje nos da dos modelos. Porque ante este llamado del Señor para ser siervo, puede ser un buen siervo o puede ser un mal siervo. Y esto es lo que nos está diciendo este pasaje. ¿Cómo vives el servicio para Dios? En primer lugar, qué bonito es tener un buen modelo. Versículos 46 y 47. Dichoso, bienaventurado aquel siervo. En esto nos habla de un siervo preparado. De un siervo que es prudente. De un siervo que es sabio para hacer lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Señor, tú me has dejado aquí para lavar pies, yo voy a lavar pies. No me preocupa mucho más. Señor, tú me has dejado aquí para atender las cosas de tu casa, yo voy a atender las cosas de tu casa. Comprometido con los encargos del Señor. Los encargos de sanar a los necesitados, de restaurar vidas, de cuidar las necesidades, de intentar tapar las secuelas que el pecado ha dejado en esta humanidad. Y esa es la tarea del pueblo de Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo, enviados con una misión a esta tierra. Llamar a esta humanidad ¿a qué? Reconciliaos. Llamar al arrepentimiento, porque de nada sirve que estemos tapando heridas, que estemos tapando grietas, si estas grietas nos llevan a un acercamiento a Cristo. Estamos llamados a restaurar, a sanar, a vendar a los quebrantados, a cuidar de los necesitados. Un siervo prudente. No es un siervo a lo mejor con muchos conocimientos, pero lo que sabe lo pone en práctica. Señor, si me has llamado a servirte, ¿qué puedo hacer? Servirte donde me has puesto. En segundo lugar, nos habla también de un siervo paciente. De un siervo que a pesar de los tiempos y las opiniones de su generación, sirve al Señor. El Señor se retrasa. Esto lo decían desde los primeros tiempos de la Iglesia, ¿verdad? Y ya Pedro tiene que decirnos en segunda carta, oye, que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Y estábamos hablando de 40, 50 años después de las palabras del Señor Jesucristo. Y ya decían, oye, que se pasa la hora y llega tarde, no es puntual. ¿Te han dejado alguna vez colgado esperando a alguien? ¿Que has quedado a las 12, son las 12:05 y no llega? Ya te subes por las paredes. ¿Y a las 12:10 y no llega? ¿A las 12:30 y no llega? Bueno, eso suele ocurrir en las iglesias, que a las 11 están medio vacías y a las 11:30 se llenan, ¿verdad? Por lo menos allí en Villa García nos pasa mucho, la impuntualidad. Pero te desesperas cuando alguien te tarda media hora en llegar y dices, es que mi tiempo vale. Y fíjate, el Señor ha dicho que venía, pero Él no ha dicho cuándo. El cuándo lo hemos puesto nosotros. Y hace 2000 años que lo ha dicho y aquí estamos esperando. ¿Va a venir algún día? ¿Y cuántas personas no han usado estos argumentos para decir, el Señor no viene? Entonces comamos y bebamos, no pasa nada. Sin embargo, el siervo fiel dice, Señor, yo no sé si vienes hoy, mañana o si vendrás dentro de 50 años, si te veré venir o si me llevarás antes de que vengas. Pero sé que mi papel es servirte. Es paciente en su espera, persevera.
Y fíjate que esta es una de las palabras claves de este pasaje también de Mateo 24. El que persevera hasta el fin. El que es constante en el camino que ha emprendido, ese es el que será salvo. No porque la salvación se pierda, sino porque el que pone la mano en el arado, dice el Señor, sigue hacia adelante. Dice el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino que hemos puesto nuestra mano en el arado, hemos puesto nuestros ojos en el Señor y sabemos que no hay otro camino, no hay otro referente. Al Señor buscamos paciencia. El creyente es paciente y tiene que ser paciente. El Señor no retarda su promesa, sino que te está dando oportunidad a ti de servirle y a los que no creen de arrepentirse. Dice Pedro, Él quiere el bien de todos. El buen siervo es un siervo fiel, un siervo que demuestra con sus actos que se puede confiar en él. Es este siervo que dice sí y es sí, y dice no y es no. Es la voz del pueblo de Dios, ¿verdad? Que cuando dice Señor, yo te sigo, te sigo. Y no anda, hoy me gusta, mañana no, unos días voy, otros no. El Hijo de Dios es una persona que se compromete y su palabra vale más que un documento firmado, más que un contrato. Pero al mismo tiempo, el siervo fiel es aquel que demuestra con su conducta que confía completamente en su Señor. No sé lo que ha de venir, no sé lo que ha de pasar. Lo que sí sé es que cuando confío en el Señor, llevo a buen puerto. Sé que confiando en el Señor es el único camino para obtener mis réditos. El siervo fiel no busca otras confianzas. Ya decía el salmista, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque no puedes sacar nada de lo que intentas construir en este mundo. El siervo fiel descansa por completo en el Señor. Pero en cuarto lugar, este pasaje nos habla también de un siervo que es recompensado. Y habla de la recompensa en dos dimensiones. Versículo 46, dichoso, bienaventurado, aquí. Hay felicidad en el servicio. Hay recompensa en el servicio que tiene que ver con el aquí y el ahora. Pero al mismo tiempo hay una recompensa que tiene que ver con el futuro. ¿Eres bienaventurado cuando sirves? ¿Eres bienaventurado cuando lavas los pies a los que te rodean? Quizás el problema en nuestras sociedades, para que nos cueste tanto cumplir con este encargo del Señor, es que hemos aprendido la voz de nuestra sociedad, que casi nos dice que servir a otros es algo indigno. Lo digno es que te sirvan. Lo digno es que cubran tus necesidades. Lo digno es que todo el mundo esté preocupado por ti. Lo digno es que cuando estás en una necesidad todo el mundo te visite. Eso es lo digno. Ser el centro de atención. Pero el Señor no nos dice nunca esto en la Escritura, ¿verdad? No somos llamados para ser el centro de atención, sino para atender nosotros a los demás, para mirar hacia afuera. El ser humano en el día de hoy nos dice, mira hacia ti mismo, sé egoísta. El Señor nos dice, mira hacia afuera, da. Y qué bienaventurado es cuando das. Qué libre te sientes cuando estás preocupado por otros y no preocupado porque otros se preocupen por ti. Porque yo no puedo controlar lo que tú haces. Sin embargo, sí puedo cambiar lo que yo hago. Y cuando cambio mi vida, entonces cambia mi perspectiva, cambia mi gozo, cambia mi paz, cambia mi murmuración, porque no tiene sentido. Cambia un corazón. Qué bueno es cuando ponemos en práctica los mandamientos de Dios en nuestra vida. Y entonces realmente nos sentimos bien, nos sentimos en paz, nos sentimos libres. Siervos recompensados aquí. Hay un himno, creo que hay un himno. Yo es que soy muy despistado con las letras, pero creo que dice gozo hay en servir a Cristo. ¿Lo hay o no? Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Es feliz cuando te ofenden? Sin embargo, el Señor dice, esta es la felicidad. Hacer las cosas bien para mí, no para los hombres. Y eso tendrá recompensa también en el futuro, ¿verdad? Dice el versículo 7. De cierto, amén, dice ahí, amén os digo, le pondrá sobre todos sus bienes. Le dará
toda la confianza que puede tener, no dudará para nada de él. Qué bueno es cuando el creyente puede tener esa confianza. Gozo aquí, pero esperanza de un gozo mayor en la eternidad. Un buen siervo. Pero también hay un mal modelo. Y quizás esto es lo que nos preocupa. Y el Señor lo pone en segundo lugar en esta ilustración porque quiere que quede en nuestra mente y en nuestra retina y en nuestros oídos para nuestra reflexión. Nos habla del siervo malo, del siervo que está carente de las condiciones habituales de prudencia, de sensatez, de sabiduría. Un hombre alocado, un hombre que vive al día como si nada fuese a pasar. Es malo en su pensamiento, es malo en sus sentimientos, es malo en sus acciones. Es totalmente malo. Yo siempre digo que me gusta esta palabra malo en el griego porque no suena muy bien en castellano, ¿verdad? Y no nos olvidamos, esta palabra cacos. Dice, es un caco, este siervo es un caco. ¿A qué te suena muy bien en castellano? Esto es lo que habla. Es un siervo malo en todo lo que hace. Es un siervo que es malo porque ha sido engañado por el mundo. No, sino ha sido seducido por sí mismo, dice el Señor Jesucristo. Se dice a sí mismo, se dice en su corazón, se dice en el centro neurálgico de todo lo que hay, empieza a pensar y empieza a cavilar. Y esto realmente es el problema que tenemos muchas veces. Cuando empezamos a pensar nosotros al margen de Dios, cuando empezamos a querer tomar las riendas de nuestra vida, empezamos a caer en una serie de despreocupaciones, a despreocuparnos de las advertencias del amo. El Señor tarda en venir. Y aquí el Señor usa la otra palabra, cronos. Habla de tiempo, la hora, y no está llegando a punto. No, el Señor no dijo la hora, dijo que vendría. Se despreocupa de las tareas encargadas. Y nos dice este pasaje que termina siendo desalmado, opresor, cargando a su prójimo. Se despreocupa de las normas de su amo. Y en vez de ser un siervo cuidadoso de la casa, termina emborrachándose, cayendo en la inmoralidad, en el orgullo, diciendo, no tengo que rendir cuentas a nadie. Cuando ves esta escena de estos versículos, dice, ¿no te parece nuestra sociedad? Bueno, me permitís cambiar la palabra, porque a veces uso palabras mal. ¿No te parece nuestra iglesia? Bueno, perdona, es que uso mal. ¿No te parece mi vida? Cuando a veces nos hemos creído las voces y susurros de esta sociedad, y decimos, bueno, que ya está bien con este rollo, el Señor viene, el Señor viene. No sé cuánto tiempo lleváis estudiando Mateo 24, cuántas veces os han dicho que el Señor viene y hoy vuelves a decírnoslo otra vez. Ya aburre esto. El Señor sí va a venir, pero bueno, mañana no tengo que hacer cosas aquí, tengo que atender esto y voy a arreglar aquello. A veces nos preocupamos que el Señor puede venir ya, ahora. Y cuando entra esta despreocupación empezamos a dejar las tareas, bueno, que lo hagan otros. Ya lo haré en otro momento. Es que ahora tengo que hacer otras cosas. ¿Pero no te llamó a ti el Señor a servir? Bueno, sí, pero yo ya sirvo bastante. ¿Cuánto es bastante? Y al final caemos en lo triste, en ser como los demás. A mí una de las cosas que más me duelen cuando hablan de los creyentes es, somos todos iguales. Uy, qué triste esto. Y digo, claro, por eso no hay problemas y no persigan a los creyentes porque somos todos iguales. Porque si empezáramos a levantar la voz de la diferencia, si empezásemos a ser diferentes en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, si empezásemos a estar dispuestos a perder de nosotros mismos, si empezásemos a estar dispuestos a vivir tal y como dice el Evangelio al 100%, otro gallo cantaría, ¿verdad? Si levantamos nuestra voz para decir que no a muchas prácticas inmorales de nuestro día,
si nosotros mismos estuviésemos dispuestos a perder en ocasiones nuestros trabajos, con lo difícil que es tenerlo, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Por ser leales a Cristo. Si estuviésemos dispuestos a perder nuestra dignidad y nuestro orgullo, entonces claro que cambiaría. Sin embargo, nos susurramos en nuestro corazón muchas veces, no pasa nada, el Señor tarda en venir. ¿Sabes? El corazón para el mundo judío era el asiento de la razón, de las emociones, de la actividad, era el centro neurálgico del ser humano. Todo eso que nosotros ponemos en el corazón hoy en día como, bueno, ayer muchos corazoncitos pululaban por ahí, ¿verdad? El romanticismo, ay, cuánto te quiero. El resto de los días no, pero este día se vendían más corazones que en todo el año, ¿verdad? Pero el corazón para el mundo judío, tal como usa el Señor Jesucristo, no es el asiento de emociones, es el asiento de la razón, de la voluntad, de las decisiones. Para los judíos las emociones tenían que ver con los riñones. Trabaja. Las emociones tienen que ver con lo que nosotros es trabajo y esfuerzo. Fíjate, cambiaría un poco los sistemas si lo viésemos así. Y el Señor dice, piensa todo lo que haces y no te creas los engaños de este mundo. Sí pasan cosas. Porque el mal modelo, este siervo autoengañado, al final nos dice el pasaje que será un siervo sorprendido. Porque cuando no lo espera, la palabra dice, el Señor va a venir. No te dice la hora, pero te dice, vengo. Y cuando termina la Escritura diciendo en Apocalipsis, ven ya, Señor, he aquí, vengo en breve, está diciendo, estoy viniendo, ya he salido, ya ha empezado el camino de regreso. Y vendrá cuando no lo esperes. ¿Dónde te molestaría ser encontrado? ¿En qué actitudes te molestaría? De las que hay en tu vida, no de las que hay en la vida del de al lado, en tu vida. ¿Qué es lo que te incomodaría que el Señor te encontrase haciendo? En el momento oportuno para el Señor, no en el momento oportuno para ti. El Señor llamará y te dirá, ¿qué estás haciendo? Dice el Señor, cuidado, que no seas sorprendido. Porque al final, si para el primer siervo habría bendición, para el segundo siervo hay castigo. Y la palabra que está usando ahí para hablar de azotar severamente es la palabra dicotomeo, de dicotomizar, hacer una dicotomía, cortar en dos. Va a ser roto por la mitad totalmente, va a ser partido. Un poco nos está dando esta imagen el Señor de que vivir una vida atado a dos mundos, queriendo tener contento a unos y a los otros, no sirve para nada. Porque cuando el Señor venga, te va a llevar a no tener parte de ninguno. Te va a cortar. Bueno, sí a tener parte de alguno. El Señor va a cortar las ataduras. Y te va a decir, bueno, ¿de quién eres? Porque al Señor no le podemos engañar, ¿verdad? Y dice ahí, sí, bueno, que tendrás más bien parte en uno de los grupos, en el grupo de los hipócritas. De aquellos que quisieron vivir en el mundo de Dios sin contar con Dios. De aquellos que quisieron vivir su vida agradándose a sí mismos. ¿Sabes? Esto es lo que dice el pasaje. Si en algo de estas palabras sientes que me excedo, después dímelo. Pero yo te invito a que primero lo cotejes ahí, si viene ahí. Porque es la advertencia del Señor. Cuando vives tu vida sirviendo a ti mismo, sirviendo a tu mundo, va a llegar el día en que venga el Señor y te encuentres sorprendido y va a cortar. Va a cortar tus amarras. Va a revelar lo que eres. Y al final quedarás desnudo y expuesto, tal como eres, lo que hay en tu corazón. ¿Y qué va a salir a la luz? Por eso, yo quiero terminar con 4 breves lecciones de este pasaje para cada uno de nosotros. Dije que iba a ser breve, porque son pasajes que conocemos mucho, y espero dejar incógnitas ahí que tú puedas pensar y meditar, más que yo. Pero quisiera dejar 4 ideas personales. En primer lugar, que tengamos claro lo que Dios espera de cada uno de nosotros para este tiempo. En la expectativa de que Él viene. Dios espera de sus hijos en cada generación fidelidad. Fidelidad. A pesar de las seducciones de nuestro tiempo, a pesar
de las voces que nos invitan a comer y beber sin considerar la eternidad. Que no perdamos la vida ocupados en las miserias de hoy, dejando las glorias de la eternidad desatendidas. Prefiero a Cristo, cantamos a veces. Prefiero al Señor, que es mi pastor, como recordábamos en esta mañana. Pero aférrate de Él. Y no pierdas el tiempo en la ceniza. Porque a veces gastamos mucho tiempo en ceniza. ¿Sabes? Pedro nos dice que todo este mundo, todas las cosas que conocemos, están destinadas para el fuego, para ser consumidas por fuego. Y el fuego reduce a todo a ceniza. O sea que todo esto que a veces queremos atesorar no es más que ceniza. Lo único que trasciende de aquí es la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones, que dura y permanece para siempre. Lo de aquí se va a quedar en ceniza. Tu alma es lo único que dura para la eternidad. ¿De qué te sirve haber ganado el mundo entero? Dice el Señor Jesucristo. Sé fiel a Cristo. Obedécele a Él, sé un siervo prudente. Ten cuidado, porque el cristiano descuidado en muchas ocasiones está invitando su vida al desastre a causa de la relajación moral. La falta de santidad. Bueno, esta es una palabra que no nos gusta mucho. Bueno, o sí, queda bonita. Pero la santidad no es para poner personas sobre altares o para recordar y aplaudir a personas, sino es un estilo de vida. ¿Sabes? A veces me preocupa que por un lado alabamos al Señor y por otro lado nos alabamos a nosotros mismos. Aceptar lo social como algo normal en nuestros días, diciendo, bueno, total, Dios nos va a perdonar, Dios nos ama, por eso no importa ofenderle, porque al final nos va a perdonar, ¿no? Sin embargo, sí que nos preocupa no ofender al mundo, porque estos son más crueles. Entonces, cuando tenemos que decidir entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, nos quedamos en medio y decimos, bueno, Señor, tú me entiendes, ¿verdad? Tú entiendes que... Y qué triste es llegar a ese punto. Y en muchos momentos estamos llegando a ese punto. Hace unos días, en uno de estos foros sociales, ya he decidido no escribir más en estos foros, alguien me acusó de sembrar mal rollo. Simplemente porque era un foro donde estaban hablando de temas políticos y lo único que dije, y era un foro de cristianos, lo único que dije es, si dejásemos de pensar tanto en lo que pasará y en lo que pasa, y pensásemos más en el reino que viene, cambiaría nuestra perspectiva. Eso es sembrar mal rollo en el día de hoy, entre los creyentes. Echar bronca. Bueno, pues será. Y a veces estamos acomodándonos mucho a las premisas de nuestro mundo y nos olvidamos de que este mundo es pasajero. Cuidado con no caer en la desidia de los tiempos. Este es el gran peligro de la cristiandad. Citaba William Berkeley en su comentario del Nuevo Testamento una fábula, seguramente la conocéis, pero es interesante, me hizo volver a reflexionar en ese tema. Y este hombre contaba de una fábula en donde 3 aprendices del diablo venían a la tierra para hacer sus prácticas. Y estaban hablando con Satanás, el jefe, de lo que harían para atender y hacer perder a la gente. El primero dice, yo voy a engañar a la gente diciéndoles, Dios no existe. A lo que Satanás le contesta, mira, eso no engañará a muchos, algunos sí, pero saben de sobra que hay Dios. Y en el fondo de su corazón tienen este sentimiento de eternidad. El segundo dijo, bueno, pues yo les diré que no hay infierno. Satanás le contestó, bueno, con eso quizás, pero no engañarás tampoco demasiado, porque en el fondo los humanos saben muy bien que hay un castigo para la maldad, y saben que hay maldad. El tercero les dijo, bueno, yo les diré que no tengan prisa. Adelante, le contestó, porque tú vas a hacer que se pierdan a millares. No tengas prisa.
El más peligroso de todos los engaños que podemos aceptar es el pensar que hay tiempo de sobra. ¿Quién sabe cuánto tiempo tiene? El día más peligroso de nuestras vidas es cuando empezamos a usar la palabra mañana. El apóstol Pablo dice, entre tanto se dice hoy, cambiad las cosas. Pero cuando empezamos a decir, mañana haré esto, mañana haré lo otro, mañana solucionaré este problema, estás arruinando tu vida. Hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Ya lo dice el refrán castellano, ¿verdad? No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Porque nadie sabe si habrá un día para uno, si tendrás mañana. Hoy es tu día. Y por eso, cuando caemos en esta desidia de los tiempos, terminamos despreocupándonos de los galardones eternos, aferrándonos a las miserias de esta tierra, perdiendo el gozo de aquí y perdiendo la esperanza de allí. Porque cuando dejas de ver a Cristo y te aferras a este mundo, el mundo es un ladrón de gozo. Lo roba todo. El pecado quiere arruinar tu vida completamente. El siervo fiel y prudente es aquel que está involucrado en las cosas de Dios. Es aquel que está involucrado en traer sanidad a las heridas del pecado. Pero en primer lugar está preocupado de traer sanidad a las heridas del pecado en su propia vida. Buscar soluciones para nuestras vidas, porque de nada sirve convencer al mundo y perdernos nosotros. Y desde nosotros extender esta ayuda a otros. No estamos aquí citando palabras del profeta Ageo para ocuparnos de nuestras casas, sino para ocuparnos de las cosas de Dios. Estamos aquí para vivir el reino de Dios. Y si hacemos mal uso de esta responsabilidad y de este encargo, el Señor Jesucristo nos advierte, cuentas tendremos que dar. ¿De bienaventuranza o de castigo? ¿De galardón eterno o de condenación eterna? Son advertencias serias, ¿verdad? Y yo te invito a que consideres ese pasaje. Cuestiones todo lo que yo he compartido en este rato, pero que escuches al Señor. Y que pongas tu vida delante del Señor para hacer cuentas con Él y decir, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida de servicio? Porque la única forma de esperar al Señor es sirviéndole. Donde estoy, con lo que soy, por medio de su Espíritu Santo, para la gloria de su nombre. ¿Estás dejando tu vida en las manos de tu amo? Dios quiera que en esta mañana todos podamos decir, Cristo es mi amo y yo le sigo. Él es mi pastor y yo oveja de su rebaño. Él es mi pastor que trabaja en mi vida y yo le dejo y le obedezco. Le sigo cada día. Y sirviéndole, que restauremos vidas, que restauremos sociedades, que restauremos corazones para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a terminar con un momento de oración y pedir al Señor que nos ayude a atesorar en nuestro corazón su palabra. Señor, muchas gracias en esta mañana por la gran realidad de que tú vienes, de que tú vienes pronto, de que tú estás viniendo a buscar a tus escogidos, a tus hijos. Gracias porque ese es nuestro consuelo. Y lo que acabamos de celebrar en esta mañana, recordamos que tú has pagado el precio de nuestra salvación. Y lo recordamos y lo agradecemos hasta que tú vengas, porque estás viniendo. Pero Padre Celestial, también en este tiempo, mientras tú no vienes, aquí, ahora, en este día donde tú nos dejas, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes. Porque queremos ser siervos en tus manos, siervos prudentes y sabios, siervos fieles a ti. Pero Señor, para estas cosas no somos suficientes nosotros. Necesitamos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para perdonar, para sanar, para restaurar, para vendar nuestras heridas. Necesitamos que tu mano esté puesta sobre nosotros para hacernos ver nuestros errores y extravíos. Necesitamos de tu poder trabajando en nosotros. Por eso, Padre Celestial, queremos ser siervos rendidos a ti.
donde tú tomes el 100% el control de nuestras vidas. Porque no queremos que cuando tú llegues nos sorprenda tu venida, sino que como siervos tuyos preparados, pongamos delante de ti, Señor, este es el fruto del trabajo. Señor, este es tu obra, es tu gloria. Señor, ayúdanos a ser cuidadosos de tu casa, en cada uno de nosotros. Señor, tú conoces cada vida que estamos aquí en esta mañana. Conoces cada área de necesidad en cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos renueve y nos restaure conforme a tu voluntad. Y en verdad puedas decir de nosotros que somos bienaventurados, porque estamos sirviéndote a ti. Ayúdanos y acompáñanos en este día, Señor. Y gracias por lo que nos has dado hasta aquí. Acompaña cada vida para que en verdad podamos glorificarte y honrarte ahí donde nos tengas en cada momento. Lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y te damos las gracias.